Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Qué tal, Lani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, a ver, algunas cositas que estuve pensando, ¿no? Bien. Esta semana, con el tema del submarino y las 44 personas que están ahí. Yo pensaba, ¿quién se ocupa de la cosa pública en la Argentina? Porque ¿cuántos chicos tienen que morir en una discoteca? ¿Cuántas personas tienen que accidentarse y morir en un accidente de trenes? De trenes, claro. Como el accidente de Once, la tragedia de Once. ¿Cuántas personas tienen que, en una manifestación, tienen que tener su vida en peligro? ¿Por qué necesariamente hay que matar a alguien que se está manifestando, o sea mapuche o lo que sea? Claro. ¿Y cuántas personas tienen que morir o arriesgar su vida en un avión o en un tren o en un submarino? Claro. Pues es que yo creo... O en una discoteca, ¿no? O en una discoteca. Cromañón, yo creo que Dios es argentino. Claro. Porque te digo que este país está atado con alambre, claro, lamentablemente. Claro. Porque tendría que haber... Uno se imagina que podría o debería haber más accidentes por las condiciones tan lamentables en que están las cosas. Esto es producto, ¿no?, de años de desmantelamiento de la estructura del Estado, ¿no? Absolutamente. Tanto se dijo en contra del Estado que, bueno, ahora resulta que tampoco hay, más allá de los ministros y más allá de los funcionarios de segunda línea, es como que hay lugares donde la estructura técnica, que no es que siempre haya sido brillante, pero por lo menos el Estado funcionaba, ahora tampoco existe en muchos lugares, ¿no? Y yo pensaba también, si todo lo que dejó el gobierno anterior fue un desastre, ¿por qué este gobierno no hizo un inventario con el activo y el pasivo? Así sabíamos en qué quedó. Eso es algo que todavía hoy se lo preguntan en el gobierno, 2 años después. ¿No deberíamos haber hecho algún blanqueo más específico y más explícito, digamos, de qué había? Y la verdad que sí, señor Macri, sí. Y volviendo a lo del submarino, muchos se preguntan, yo creo estúpidamente, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas? Necesitamos Fuerzas Armadas porque tenemos un territorio que da alimentos, claro, que es un bien escaso en el mundo. Tenemos una plataforma submarina impresionante, un mar riquísimo. Somos un país muy rico con 44 millones, despoblado. Claro. Entonces somos un objeto de deseo de muchos países. Claramente, y además, digamos, todo país necesita una Fuerza Armada, sobre todo, como bien vos decís, un país de las dimensiones y de las características de Argentina, ¿no? No para la seguridad interior, no, que es lo que se pensaba hasta ahora. Claro. O sea, estas Fuerzas Armadas no pueden estar pagando el costo que no habían nacido durante la dictadura. Obviamente. ¿No? Me parece que esto es como un concepto de izquierda que está equivocado. Está absolutamente equivocado. Aparte, yo, incluso frente al tema de la represión, yo me pregunto muchas veces, suponete, ¿qué pasa en Cuba? Si nos ponemos de aquel lado, ¿no?, de ese lado de esta gente, ¿qué pasa en Cuba? Vos te manifestás en contra del gobierno y la verdad que, hablando mal y pronto, te cagan a trompadas, mal, digamos, y te mandan a Siberia. Entonces, para un lado, después discutimos el sentido, pero digo, hay fuerzas armadas y hay fuerzas policiales que reprimen lo que para ese Estado es la ilegalidad. Sí, no te matan. No, bueno... Depende de dónde y cuándo. Claro, pero debería haber una instancia intermedia entre una manifestación y la muerte. Obviamente, claro que sí, por supuesto. Y si querés hablamos 2 minutos sobre qué pudo haber pasado en este episodio de Bariloche, ¿no? Pero claramente hay una represión. Lo que pasa es que acá esos grupos siguen pensando, no, la represión es los militares de la dictadura. Y no, muchachos. Y no. No es así. No es así, claro. ¿Vamos a hablar de plata? Vamos a hablar 2 minutos de plata, que vamos a tener un invitado muy especial para hablar de plata, para decirte que obviamente el gobierno mucha preocupación con la inflación, que más allá de la teoría Sturzenegger, que con la tasa todo lo solucionamos, la inflación está ahí vivita y coleando, y esperan para noviembre mínimo 1,5% y para diciembre 2%. Que es un montón. Porque es un montón en un contexto de estabilidad. El argumento del gobierno es, vamos a cerrar el año en 23, 24%, cuando fue casi 40% en 2016. Sí, para un país civilizado, sobre todo con lo que quiere hacer el gobierno actual, es muchísimo. Y para un país que tiene descontroladas muchas otras variables todavía, ¿no? Ahora auspiciantes y ya volvemos.
Y nuestro invitado de hoy es Dante Sica, director de la consultora de ABCEP. ¿Así se dice? Así se dice. Dante, yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo es la estructura de consumo de los argentinos hoy? Digamos, desde los sectores más bajos, los sectores intermedios y los sectores más altos. ¿Qué consumen? Digamos, la estructura, cuando uno la mira en función de ingresos, claramente los sectores más bajos son alimentos y algunos servicios, ¿no? Digo, en general, cuando uno mira los segmentos más bajos, el 20% más pobre o de menores ingresos de la población, gran parte de su salario se consume en alimentos, parte en servicios, transporte pesa mucho en términos de lo que tiene que ver con el trabajo. Y ahora, a partir de los últimos 2 años, un ítem que quizás no lo tenían es el tema de los servicios públicos, ¿no? Que siempre había estado subsidiado, si bien es cierto que en el segmento más bajo de la población es donde la tarifa social tiene la mayor proporción. Si vamos al segmento más alto, en el segmento más alto la proporción de consumo es más baja, debe estar alrededor del 40, 35, 40% del total de su ingreso, y el resto consumen otros bienes, más bienes durables, mucho más servicios, por ejemplo, turísticos, etcétera, en el consumo. Y la clase media se reparte, digamos, vos tenés el segmento más bajo que directamente no tiene capacidad de ahorro, un segmento más alto que tiene capacidad de ahorro, y reparten en bienes como textil, electrónica, consumo, aparte de lo que tiene eso que ver. Eso mismo dentro de la clase media, como dentro 2 o 3 subsegmentos. Vos tenés distintos segmentos, digo, no tenés un comportamiento global. Cuanto más cerca estás, por llamar así, de la línea de pobreza o de caída, tu capacidad de ahorro es casi nula, tenés una capacidad de consumir algunos bienes durables porque estás mucho más formalizado, si bien sos clase media baja, pero tenés sistemas formales que te permiten poder tomar deuda a través de la tarjeta, entonces podés tener un cierto consumo de bienes durables que quizás los sectores de más bajos ingresos e informales de alguna manera no pueden acceder. ¿Y hoy qué está pasando, si querés, en cada uno, si podemos identificar en cada uno de esos 3 segmentos? Porque viste que hay mucha discusión, ¿levantó el consumo? No levantó todavía, no arranca. A ver, es claro que el consumo arrancó, el consumo este año va a crecer casi 3% con respecto al año pasado, muy similar al crecimiento de lo que crece el PBI. Y lo que hay que mirar es que las tendencias de la macro, que es importante, las señales de la macro, es para que la gente ahorre más y consuma menos. A diferencia del ciclo anterior, donde no tenía señales negativas con respecto al ahorro y vos adelantabas consumo y te sacabas, digamos, te defendías de la inflación consumiendo. Es decir, vos dirías, si una persona que está pensando, tiene que pensar primero hacia dónde va la economía en general, digamos, para definir, me conviene consumir, me conviene ahorrar. Es más, te diría, después está aquel que tiene la posibilidad o no, pero claramente las tendencias cambiaron. Hoy, si querés, el entorno macro te da lo que los expertos, si querés, en el comportamiento del consumo llaman un consumidor hiperracional. Empezás a comparar precios. ¿Por qué? Primero porque la inflación baja. Entonces te permite empezar a mirar precios relativos, ¿no? Empezar a mirar si este vaso es relativamente más barato o más caro y si lo necesito que con respecto a que tengo que comprar, qué sé yo, un cuaderno, ¿no? Entonces empezás a tener un comportamiento distinto. En general el consumo crece. Ahora, ¿por qué crece el consumo? Porque las 3 variables fundamentales que explican el consumo están creciendo. Salario real está creciendo, empleo está creciendo un dato interesante, por encima del crecimiento de la población por primera vez en 5 años, ahora muy heterogéneo, ¿no? Construcción, servicios están para arriba. Eso levanta, Cuando vos mirás la industria, hay sectores que van para arriba y otros para abajo. Por ejemplo, maquinaria agrícola, el empleo en Esperanza, en San Francisco crece, en el conurbano, textil, calzado, va bueno, para abajo. Nunca como ahora vi tantas persianas cerradas en los negocios. Vas por la calle Santa Fe, por cualquier calle que vayas, hay un montón de negocios que están cerrados, persianas bajas. Es cierto, ahí hay que mirar si es un proceso, si es un problema de la recesión
o es un problema de ciertos segmentos sumado a cambios en el comportamiento que se está viendo en el sector consumo, como es el caso del comercio electrónico, que empieza a ser una competencia fuerte para ciertos consumos tradicionales. Claramente, si uno va a Mendoza, por ejemplo, o vas a Misiones, el efecto frontera, donde la gente va a comprar a Chile o a Paraguay, seguramente el efecto persiana cerrada es mucho más fuerte que quizás en el resto del país. Quiero hacerte otra pregunta. En la época, en el 2000, creo 2001, decían que como la gente pensaba que ya no le iba a alcanzar para prácticamente nada, mucho de lo que ganaba lo dedicaba al ocio. Esto quiere decir iba a comer afuera, porque ya está. Total, perdido por perdido me divierto. Era el ocio. Ahora no parece ser así. No, a ver, insisto, hoy la gente tiene, en especial aquel segmento, si querés, medio, tiene más posibilidades de elegir en términos de consumo o ahorro. ¿Por qué? Porque hay un segmento nuevo, como es el caso del crédito hipotecario. Pero para redondear el concepto, primero, claramente la situación de recesión de finales de los 2000 no es la situación que estamos viviendo hoy. Hoy tenés una economía, te insisto, que crece en términos generalizados, heterogéneo en su crecimiento. Hay sectores que van a estar creciendo, como todo lo que tiene que ver con energía, el agro, o sectores como el textil, que está cayendo. Entonces, si yo soy un comerciante o soy un industrial del área textil, mi sector está en un proceso de ajuste, reconversión importante, y quizás mi cadena, a lo mejor el importador le va bien, pero al productor le va mal, o viceversa. Depende también mucho el segmento que está, porque no solo hay que mirar que hubo una recesión y está saliendo a velocidades distintas, sino lo estás cruzando con cambios en la forma de hacer negocios, donde te diría en casi todos los sectores, porque una economía más integrada, con estabilidad de precios, con un consumidor hiperracional que empieza a mirar y comparar y que a su vez dice, che, ¿me conviene de nuevo cambiar el auto? O si ahorro durante 8 meses, después puedo entrar en un préstamo hipotecario que con eso puedo ampliar la casa. Digo, tiene otras cuestiones que le compiten a ciertos consumos. Vos hablabas antes del empleo, que también está creciendo, pero ¿me da la impresión o es básicamente construcción lo que empuja el empleo? No, yo te diría, cuando vos mirás construcción, es el que más había caído, ¿te acordás? En el 2016, por el parate de la obra pública y privada, y es el que más rápido reacciona ahora, el formal. Recién ahora estamos viendo en esta segunda parte del año que si querés, el trabajador informal de la construcción, aquel que está vinculado a la obra chica, voy a terminar el quincho de mi casa, voy a hacer una habitación más, ese está empezando a moverse. Servicios crece. Desde intermediación financiera, comercio, está creciendo. ¿Quién es el que cae? La industria, pero como te decía antes... Depende de dónde. Depende de dónde. Digo, si vos vas a la zona sur del conurbano, San Martín, Florencio Varela, donde vos tenías metalmecánicas chicas, tenías muchas pymes metalmecánica, textiles, calzado, ahí vos ves el impacto de caída. Cuando vas a actividades que a lo mejor son insumos o que le venden insumos a la construcción o la energía o el sector automotriz, es que el empleo está creciendo. Entonces es muy disímil. Por ejemplo, el año pasado en la UOM, que es la metalmecánica, había perdido casi 25.000 puestos de trabajo, y este año no digo que los recuperó, pero este año casi no cayó y se ha mantenido estable. Entonces depende mucho del sector en el cual vos estás vinculado. Te voy a hacer una pregunta para que me contestes después del corte. Dale. Con el tema de los créditos hipotecarios, el tema de la inflación, todo ese tema, el que tomó un crédito pensando que la iba a pasar muy bien porque no iba a haber inflación, que iba a ser un número muy fijo y que iba a poder bancarlo con su salario. Hoy y en los meses que viene, ¿qué va a pasar? ¿Me lo contestás después? Dale. Ya volvemos. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, carrera nocturna y Vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. LATAM y vos, juntos, más lejos. Estamos acá con Dante Sica, director de la consultora ABCEP. Le había preguntado, Dante, bueno, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? La inflación, bueno, este movimiento que hay. Primero, ¿Se tiene que preocupar la gente? A ver, yo diría, tiene que ocuparse más que preocuparse. Siempre la preocupación está asociada a los temas de información. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es ayudarlo con la información. Lo primero que tiene que tener en cuenta es, cuando uno toma un préstamo hipotecario, tiene que mirar a largo plazo, no solo mirar el corto, ¿no? Claro. Cuando uno toma un préstamo, dice, bueno, yo tomo a 15, 20 años y tengo una perspectiva con respecto a la cuota que voy a pagar. Entonces, el problema de mirar mucho la coyuntura es que hoy estamos en una transición. Acordate que Argentina, su historia, es una historia inflacionaria. Venimos de una inflación promedio en los últimos 50 años del 70%. Entonces, pasamos de 40 a 24, el año que viene estaremos en 16, y seguramente de continuar el programa económico en la tendencia que viene, 2019-2020 estaremos en un dígito. Por lo tanto, esto que estamos viendo ahora no es un rebote inflacionario, es una inflación que viene más lenta de lo esperado, donde va a tener algunos meses, porque todavía estamos con ajuste de tarifas de una vez, que va a tener, si querés, algún saltito. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que mirar el mediano plazo. O sea, hoy esta transición no es que se disparó la inflación y ahora la cuota se va a hacer impagable. Seguramente parte de esta transición, hasta que en 2 o 3 años tengamos una tasa de un dígito y que, quiera Dios, la podamos mantener en el tiempo, seguramente parte del mayor costo ahora lo podrá compensar con una tasa de inflación, a licuar con una tasa de inflación más baja en los próximos años. Y este aumento de la tasa de interés que anunciaron varios bancos ya el fin de semana, en ese sentido no pegaría tanto. Entonces, o pega hoy, pero no mañana. Pero vos pensás que si uno mira la expectativa de la inflación, el que mira la política monetaria, que es lo que está haciendo la referencia de la tasa de interés, mira lo que llama la inflación núcleo. Hoy está en 1,5, el gobierno pensaba que este año ya a esta altura iba a estar en 1. Todas las estimaciones, cuando mirás las consultoras, los colegas, estamos pensando en una inflación core, o sea, la inflación de un 1% alrededor del segundo trimestre del año que viene. Por lo tanto, ahí vamos a ver una baja de la tasa. Yo creo que a partir de junio o julio del año que viene, recién ahí el gobierno o el Banco Central va a empezar a bajar la tasa de interés y el mercado va a volver a acomodarse a la baja. Perfecto. Antes hablábamos de la estructura del empleo, ¿no? Sí, que es interesante. Vos dijiste algo fuera de cámara, que era interesante. ¿Cómo está estructurado el empleo en la Argentina, no? Es interesante porque tiene mucho se hablan que ver. de 20.000 personas que van a quedar fuera del sistema en el Estado. Claro. A ver, si uno mira, hoy en el Estado nacional, provincial y municipal hay casi 2.800.000 trabajadores y ha crecido en los últimos 6 años casi 1 millón de puestos de trabajo. El Estado ha sido, en especial en las provincias, una especie de seguro de desempleo. Ha funcionado como un buffer para el desempleo. Se cae el empleo privado, el Estado de esa provincia o de ese municipio absorbe todo. ¿No fue siempre así en la Argentina? Fue siempre, pero no de la magnitud como lo vivimos los últimos años. Argentina en los últimos 6-7 años ha aumentado casi 1 millón de trabajadores y en especial mucho más en el interior. Si uno miraba entre el 2010-2011 ya se frenó la tasa de creación de empleo privado y a partir de ahí toda la creación de empleo estuvo volcada en el empleo público, mucho más en provincias que lo que fue en el gobierno nacional, ¿no? Que tiene la proporción es menor. Piensen que hay provincias donde destinan parte de su ingreso para pago de salarios, casi el 60% del total de lo que es su gasto. Tenemos 3 millones de, número más, número menos, 2.800.000, 3 millones de empleo público de baja productividad, porque en general está asociado a actividades redundantes y eso no mejora la competitividad de la economía. Después hay 6 millones, número más, número menos, de empleo formal, o sea, aquellos que son asalariados del sector privado formales, ¿no? Que están en el sistema. Y después tenemos 5.800.000, si querés, para hacer un número, 5.800.000 de desempleo informal y cuentapropismo.
que son empleos privados, pero que tienen problemas básicamente de formalidad, tienen problemas de cobertura. Vos pensás que... Y también es inestable, ¿no? Totalmente inestable. Vos pensás que el trabajador informal no tiene cobertura asistencial de salud, no tiene cobertura jubilatoria, por lo tanto, socialmente uno tiene que, cuando termina el periodo, si nunca pudo aportar, vos como sociedad no podés dejarlo en la calle, tenés que darle cobertura, asistencia, y después, digamos, tiene un diferencial de salarios con el empleado formal fuerte, y yo digo siempre, un trabajador informal discute paritarias todos los días. Porque el trabajador de la construcción el día que llueve no trabaja y no tiene ninguna forma de compensarse o está mucho más expuesto a lo que pueden ser los vaivenes de la propia economía. Por eso la estabilidad, primero hay que formalizarlo, pero la estabilidad ayuda mucho al desempleo informal, porque de alguna manera le permite tener una planificación de ingresos que el empleado formal tiene o que los empleados formales o del sector público tienen y el desempleado informal no la tiene. Claro. Sobre este punto, formalidad e informalidad, me parece que es un poco el brete respecto de lo que el gobierno se está planteando como una reforma previsional, ¿no? Sí, yo diría... Entonces, tenemos ahí, por un lado, la obligación o la necesidad y casi la obligación de bajar el déficit fiscal, cuyo gran componente es el sistema previsional, y entonces hay que recortar al sistema. Sí, yo diría así, el mercado laboral y régimen previsional son las dos caras de una misma moneda. Claro. Digo, un país que tiene 30% de desempleo informal tiene, aparte de los problemas propios del sistema previsional, de alargamiento de la esperanza de vida, los temas de salud, tiene un problema mayor porque estás poniendo al sistema, de alguna manera, no le estás dando sustentabilidad. Entonces, y Argentina, es una crisis que no solo está hoy, sino que va a estar en el futuro. Más tarde o más temprano va a venir. Digo, si uno no soluciona. En general, cuando uno se jubila, los problemas de la jubilación no vienen por la jubilación, vienen por en dónde participó en su vida activa en el mercado laboral. Si estuvo en un segmento alto formal o alto de ingresos, si fue trabajador público que cobraba mucho viático pero su salario básico era bajo, o era desempleo informal que ni siquiera tenía cobertura. Por lo tanto, hay que hacer una reforma del mercado laboral porque es insensato seguir haciendo lo que estamos haciendo porque ha demostrado que no sirve. Segundo, hay que tener una mirada más global del sistema previsional. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una ventaja que tienen pocos países en el mundo, que es, tenemos lo que se llama bono demográfico positivo. O sea, la población crece más rápido de lo que crece la generación de empleo. O sea, tenemos lo que se llama ahorro positivo. Ahora tenemos que aprovecharlo. Tenemos que tener menos trabajadores informales, más mujeres en la oferta laboral, y tenemos que aprovechar esta ventana para hacer una reforma de una vez para los próximos 15, 20 años del sistema previsional. Argentina viene en los ¿Y eso va a dar con subir la edad de la jubilación? No, eso va con todo. A ver, lo que te quiero decir es, venimos hace 25 años haciendo parches, ¿no? Entonces creo que ahora la ley de reparación histórica, el último parche que hicimos, que fue el año pasado, habilitó al gobierno a que cree una comisión bicameral en la legislatura para debatir el sistema. ¿Qué tiene que ver con eso? Digo, tenemos que debatir la edad jubilatoria. Hay todo un tema con respecto a eso. ¿En el mundo? En el mundo. A ver, piensen esto. En el mundo la esperanza de vida aumenta. Hoy la esperanza de vida, cuando nosotros éramos chicos, era 60 años. Hace 100 años era 40, ahora está en 80. Por lo tanto, no solo tenemos desde que te jubilás hasta que, digamos, morís, te tiene que bancar el sistema jubilatorio muchos más años, sino también te cuesta más al sistema de salud. O sea, a nivel mundial, la inflación del sector salud es mucho más alta que la inflación en todos lados. Ahora, eso debería ser voluntario, porque me parece que hay tareas que corresponden a menor edad, etcétera. Totalmente. Etcétera. Lo que creo es que el sistema tiene que contemplarlo. Tiene que haber una edad mínimo, digamos, inclusive ya hoy, en ese sentido, no debería haber diferencia entre la edad mínima jubilatoria entre el hombre y la mujer. Digo, ahora que estamos en... Sí. Claro, eso está pensado, claro. Y después que sea una edad mínima, o sea, aportes y una edad mínima, pero que después sea libre. Aquel que quiere trabajar hasta los 75 años, yo siempre digo, los hombres solo usamos pantalones chupines a los 60. ¿Cómo van a llamar abuelo o jubilado? ¿No? Entonces digo, que vos puedas tener la libertad, si querés jubilarte a los 70, 71, 72, según la actividad en la cual estés trabajando, que te lo pueda permitir hacer. Pero que te jubiles con el salario, con el último salario, no con el de los cuando tenías 65. Esa es toda una discusión. Digo, ¿por qué? Porque cuando uno mira los sistemas jubilatorios, en general los sistemas jubilatorios, en general, te cubren el 40 o 50% del salario que tuviste promedio en tu vida activa.
Entonces, ojo, digo, cuando uno mira los sistemas previsionales internacionales, en los sistemas de retiro, te cubren solo una parte del ingreso que tenías en tu vida activa. Después tenés que ver cómo hiciste esa acumulación de ahorros, que te permita de alguna manera complementar. Por eso también la revisión del sistema tiene que ser global, porque seguramente a sectores de la población tenés que garantizarles más bajos, digamos, una jubilación que le permita mantener cierto estándar de vida de consumo, pero para sectores medios y altos quizás te va a cubrir una parte y la otra la deberás cubrir en función de ingresos personales. Y donde por ahí sería bueno, Dante, no entrar en estas discusiones blanco o negro, ¿no? No es o es AFJP o es sistema estatal para todo el mundo. A ver, es claro que esta sociedad decidió tener un sistema jubilatorio, estatal y de reparto. Ahora, nada impide que el sistema tenga una flexibilidad que permita a aquel que genera mayor, que tiene una renta mayor, que tiene mayor capacidad de ahorro, si quiere voluntariamente aportar un poco más para después tener una jubilación mejor, debería haber alguna manera, algún sistema que te lo permita. Por eso creo que lo importante es crear esta comisión, que estén los expertos, que vengan gente de las universidades, expertos, ver comparación internacional y poder tardar 1 o 2 años lo que sea necesario, no muchos, ¿no? Pero 1 o 2 años para dar una reforma que mire los próximos 20 años con los cambios que se dan en el mundo. Mientras tanto, claramente hay que tomar algunas medidas y cambiar esta, si querés, índice de movilidad jubilatoria que surgió con la ley del 2009, que es una fórmula que era una especie, si querés, de urtilugio para reconocer que la inflación era la que no decía el gobierno y no perjudican, pero que realmente es muy inestable para el propio jubilado, porque en un momento te puede beneficiar, pero en otro te puede perjudicar. Bueno, pero con esta nueva fórmula era, de acuerdo a los cálculos que hacían todos los economistas, eran, qué sé yo, el que ganaba 10.000 pesos, el que tenía 10.000 pesos podía tener, qué sé yo, 20 pesos le subían, una cosa así. Y con la reforma nueva de los gobernadores es 35 pesos. Lo que se dice es, lo que vos vas a mantener a partir de ahora, la base es por lo menos no tenés que perder contra la inflación. Y después por lo menos, digamos, que te mejore un poco en función, creo que la fórmula que se ha consensuado, de lo que es el índice de movilidad salarial. O sea, va en parte acompañada por lo que es la movilidad salarial. Dante, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau, hasta el próximo lunes.